Soy el pastor Arthur Pendleton, y lo que voy a decir puede que les resulte confuso, pero es necesario decirlo. Dejé mi cuerpo y el Señor Jesús me encontró. Me dijo, adviérteles, no te muevas nunca el 10 de julio. Es una trampa espiritual. Caerá sangre del cielo. Si todavía estás viendo, no pases de largo. Esto no es sensacionalismo. No estoy aquí para observar. Estoy aquí porque el Señor me lo ha ordenado. Al. Grita si es necesario. Mi pueblo duerme. Así que, en el mensaje de hoy, les contaré exactamente lo que vi al otro lado de la muerte. Si crees que Dios sigue hablando hoy, si tu espíritu aún vibra en tu interior, únete a mí y di, amén. Tengo 50 años y soy pastor en un pequeño pueblo de Ohio. Mis días giran en torno a la iglesia. Mi esposa Ellen y yo tenemos una casa pequeña, justo lo suficiente grande para nosotros mientras nuestros hijos crecen y construyen sus propias vidas. Creí conocer su plan. Creí ver su poder. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ni idea de que mi vida sencilla y estable estaba a punto de dar un vuelco por un momento que lo cambiaría todo. Todo empezó un martes cualquiera de julio. Iba en coche a visitar a Emily, una de nuestras socias más antiguas, que tenía una tos fuerte. Todo iba bien, normal, tranquilo. Pero entonces, mientras conducía por esa tranquila carretera rural, algo cambió. Una sensación pesada y desconocida, como si el aire mismo me estuviera observando. Mi corazón latía con fuerza, un poco demasiado fuerte. Quería parar, rezar, hacer algo, pero seguí conduciendo, diciéndome que no era nada. Pero ese momento, esa pequeña grieta en la normalidad, fue la primera señal de que Dios intentaba llamar mi atención. Y estaba a punto de descubrir lo cerca que podía estar lo sobrenatural cuando Él pronunció tu nombre. Entonces me golpeó, una descarga, no desde afuera, sino desde lo más profundo, como un puñetazo en el pecho. Mi visión se nubló. Ya no estaba en el coche. No estaba en ninguna parte, flotando, cayendo. No lo sabía. Sentía que mi cuerpo desaparecía, pero mi mente gritaba, ¿qué está pasando? No lo sabía entonces, pero estaba al borde de algo sagrado, algo aterrador. Fue el momento en que mi vida normal colisionó con lo sagrado, y nada volvería a ser igual. Todo había desaparecido. Los maizales al otro lado de la calle, el cielo, mi coche, desaparecidos. Solo quedaba la oscuridad. No sabía dónde estaba ni si seguía allí. Era solo un pensamiento, un destello de consciencia flotando en el vacío. Allí el tiempo no existía. Intenté rezar, invocar el nombre de Jesús, pero mi voz, si es que la tenía, fue absorbida por el vacío. Entonces, en ese vacío sofocante, apareció una luz. Al principio no era muy grande, solo un pequeño punto. Había oído historias de experiencias cercanas a la muerte, gente hablando de túneles de luz cegadora, pero esto no era así. Era más suave, más apacible. No me moví hacia él. En realidad no, porque no tenía cuerpo ni piernas que me sostuvieran. Pero me sentí atraído. Atraído por algo más fuerte que la gravedad. Cuanto más me acercaba, más sentía que era él, a quien había perseguido toda mi vida. Y estaba más cerca de lo que jamás me había atrevido a creer. Sabía que era Jesús. No había duda. No habló, no con palabras, pero sentí que me hablaba. Te estaba esperando, Arthur. No de una forma que me hiciera sentir insignificante, sino como si fuera la única persona en el universo que importaba en ese momento. Te amo. No por lo que hice o dejé de hacer, sino porque te pertenezco. Quería hacerle 1.000.000 de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué estaba pasando? Pero ninguna importaba. En el fondo, sabía que este no era el final. Él tenía algo que mostrarme. Algo para lo que no estaba preparada.
Y cuando me contactó, supe que tenía que seguirlo. Entonces Jesús me tomó de la mano. En un instante, las brillantes luces que nos rodeaban se atenuaron. Y estábamos en otro lugar. Un lugar tan familiar que me encogió el corazón. Estábamos en un maizal en Ohio, el mismo que había atravesado para encontrarme con Emily. El cielo era de un azul infinito, perfecto, ese color que te hacía sentir que el verano nunca terminaría. Era Estados Unidos en su estado más puro, pacífico, abierto, vivo. Casi podía oler la tierra, sentir el viento en la cara. Todo parecía tan normal, tan bien. Me volví hacia Jesús, casi esperando que me explicara, pero solo sonrió. Una sonrisa amable y cómplice que me dolió el pecho. Arthur, dijo, con una voz melódica, suave pero clara. Míralo con atención. Observé los campos, el cielo, los árboles lejanos. Todo estaba normal. Como cualquier otro día de julio en Ohio. Quise reír, decir, Dios mío, este es mi pueblo. Pero algo en sus ojos me detuvo. Esa sonrisa no era solo cálida. Cargaba con una carga, una tristeza, como si viera algo que yo no podía ver. Se me encogió el estómago. ¿Alguna vez has estado en un lugar que conoces desde hace mucho tiempo y de repente te has sentido diferente? Como si el aire estuviera demasiado quieto o los colores demasiado brillantes. Eso fue lo que me impactó. Este era mi hogar, mi refugio. Pero se sentía como un escenario, como si el telón estuviera a punto de levantarse sobre algo para lo que no estaba preparada. Volví a mirar a Jesús con la garganta seca. ¿Qué buscas?, pregunté con la voz casi en un susurro. No respondió. Todavía no. Simplemente sonrió, su mano aún aferrada a la mía. Y supe que, pasara lo que pasara, lo cambiaría todo. Creí entender el mundo. Y entonces sucedió. Ante mis ojos, como una pesadilla a plena luz del día, ese hermoso cielo azul empezó a desvanecerse. No eran nubes acumulándose. No era el atardecer que se acercaba. Era algo más. Un rojo oscuro y enfermizo que se extendía como sangre a través de una venda. Empezó en el horizonte, lentamente al principio, luego más rápido, absorbiendo el azul hasta que envolvió todo el cielo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Conoces esa sensación de ver algo puro, algo hermoso, destruido ante tus ojos? Eso era. El maizal, aún dorado abajo, se veía tan mal bajo esa luz carmesí, como si el mundo se hubiera ahogado en el pecado. Me temblaban las manos, el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Me volví hacia Jesús, desesperada por respuestas. Su rostro, antes tan sereno, ahora reflejaba una tristeza tan profunda que me dolía el pecho. ¿Por qué, Dios?, me dije ahogada, con la voz temblorosa. ¿Qué pasa? No respondió de inmediato. Simplemente miró al cielo, siguiendo con la mirada el rojo parpadeante, intenso y amenazante. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa menos quedarme ahí parada viendo cómo mi mundo se convertía en algo monstruoso. El aire se sentía pesado, como si me oprimiera, cargado de una advertencia que no podía identificar. Pensé en Ellen, en mis hijos, en mi congregación. ¿Estaban ellos viendo esto también? ¿Era real? Mi mente corría, intentando encontrarle sentido, pero nada encajaba. No era el clima. No era la naturaleza. Era una señal, un mensaje, y me asustó. Agarré el brazo de Jesús, clavándole los dedos. Por favor, supliqué. Dime qué significa esto. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante vi la eternidad en ellos. Tristeza, amor y determinación que me hicieron sentir pequeña. El cielo seguía sangrando, y supe que lo que fuera que estuviera a punto de mostrarme era solo el principio.
En ese inquietante silencio rojo sangre, un sonido irrumpió. No era una sirena, ni la bocina de un coche, sino algo antiguo, escalofriante, como un grito de la historia misma. Era un lamento. Un zumbido bajo y obsesivo que se hizo más fuerte, más agudo, hasta que lo sentí dentro de mí, retumbando en mis costillas. No era solo ruido. Traía ecos de guerras pasadas, de gritos devorados por el tiempo, de plegarias sin respuesta. El suelo parecía temblar bajo mis pies. O quizás era solo yo, temblando al sentir el sonido. Apreté con más fuerza la mano de Jesús, con los nudillos blancos. ¿Qué es eso?, susurré, temerosa de alzar la voz. El maizal permanecía congelado, el cielo rojo latía arriba, y ese lamento seguía sonando, implacable, como una advertencia del fin del mundo. Miré a Jesús, con el rostro sereno pero solemne. Negó con la cabeza suavemente, con la mirada fija en el horizonte, donde el sonido parecía elevarse. Esta es la llamada de atención, Arthur, dijo, su voz cortando el ruido como una cuchilla. El grito de una era que se avecina. Se me encogió el corazón. Quería preguntar más, suplicar claridad. Pero el sonido se hizo más fuerte, ahogando mis pensamientos. Sentí como si la tierra misma gimiera, suplicándonos que escucháramos. Pensé en mi congregación, en las mañanas dominicales llenas de himnos y esperanza. ¿Nos habríamos perdido algo? ¿Yo? El lamento se desvaneció, pero su peso persistió en mi pecho. Sabía que esto no era solo para mí. Era para todos nosotros, una señal de que el tiempo se agotaba. Algo se aproximaba, y estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Jesús se giró hacia mí, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Mi amado hijo, Arturo, dijo con voz firme pero urgente. Mi pueblo está cayendo en una trampa tejida en el aire. ¿No la ven? Están cegados por la alegría, el orgullo, por lo que eligen ver. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. La trampa está tendida y te espera. Se me secó la boca. Una trampa aquí en Ohio, en Estados Unidos. Quería discutir, decir que éramos fieles, que lo amábamos. Pero ese cielo rojo, ese lamento, contaba una historia diferente. Mi mente daba vueltas, imaginando mi pueblo, mi país, rebosante de vida, ajeno a una trampa invisible que se cernía sobre mí. Tragué saliva con dificultad, mi voz era apenas un susurro. ¿Qué clase de trampa, señor? No respondió directamente, pero su mirada me sostuvo, llena de amor y advertencia. Persiguen lo que brilla, dijo, pero no ven las sombras que proyecta. Sentí un escalofrío, como si la verdad fuera demasiado grande para mí. ¿Eran nuestras distracciones? ¿Nuestras divisiones? Pensé en las noticias. Las discusiones. En cómo todos nos habíamos vuelto tan buenos ignorando lo que importaba. Me temblaban las manos. ¿Qué hacemos?, pregunté. Esta vez no sonrió. Solo me miró. Y supe que confiaba en mí para transmitir esta advertencia, para despertar a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Si crees que Dios nos muestra algo vital, algo que no podemos ignorar, deja un amén en los comentarios. Unámonos en esto. Porque lo que me mostró a continuación no es solo una visión. Es un llamado a actuar. La visión cambió como una página que se me escapaba de las manos. De repente, estábamos en Nueva York, ante la Estatua de la Libertad. Se alzaba imponente sobre nosotros, su piel verde cobriza reflejaba la extraña luz de aquel cielo rojo sangre. Pero la antorcha, ese símbolo de esperanza y libertad que ha dado la bienvenida a millones a Estados Unidos, apenas parpadeaba. Su llama, por lo general tan orgullosa, era apenas un tenue resplandor, luchando contra la neblina carmesí que la oprimía. Se me encogió el corazón. Esto no estaba bien. Miré a la multitud, turistas,
familias, niños con helados. Se reían, se tomaban selfies. Señalaban al cielo como si fuera una puesta de sol excepcional o un filtro genial de Instagram. Miren qué cielo tan raro, oí gritar a un hombre. No tenían ni idea. No tenían ni idea de que la estatua que amaban, la de todas las postales, estaba envuelta en una advertencia que no podían ver. Entonces sucedió. La antorcha empezó a llorar. No era agua, ni lágrimas como te imaginarías, sino una densa luz roja y oscura que rezumaba como sangre de una herida. Goteaba lenta y pesadamente, deslizándose por el brazo de la estatua, formando un charco a sus pies hasta que se desbordó y tocó a la multitud. Me quedé paralizado, un escalofrío me recorrió la espalda. La gente no se dio cuenta. Seguían riendo, seguían posando, pero yo lo sentía, un mensaje nítido y claro, como un susurro en mi alma. Jesús estaba a mi lado, con una presencia firme pero cargada de dolor. Señor, balbuceé. ¿Qué significa esto? No respondió. Todavía no. Pero su silencio era más fuerte que las palabras. Me picaban los ojos y sentía una opresión en el pecho. Esto no era solo una visión. Era un clamor del cielo, una súplica para que despertáramos. Quería gritarle a la multitud, agarrarlos y decirles, paren. Miren, esto no es solo una sesión de fotos, pero no pude. Solo podía quedarme allí, de la mano de Jesús, y sentir el peso de lo que me mostraba. Las lágrimas de la antorcha seguían cayendo, y yo sabía que el faro de Estados Unidos se estaba apagando y estábamos demasiado ocupados para darnos cuenta. En un instante, estábamos en otro lugar. San Luis, justo debajo del arco Gateway. Se alzaba imponente sobre nosotros, su curva plateada cortando ese mismo cielo rojo. Ahora más denso, más pesado, como una herida que no dejaba de sangrar. Pero el arco no estaba quieto, temblaba. No era un suave balanceo, sino un temblor violento, como si estuviera a punto de romperse. Podía sentirlo en los huesos. Un rugido profundo y furioso, como si Estados Unidos mismo estuviera siendo destrozado desde dentro. Se me revolvió el estómago. Abajo, la gente se arremolinaba. Algunos aplaudían, otros señalaban al cielo, otros se movían nerviosos como si presintieran algo pero no supieran qué. Un niño tiró de la manga de su madre, preguntando, ¿por qué está tan rojo? Ella simplemente se encogió de hombros y tomó otra foto. Quería gritar. ¿No lo ven? Esto no es normal. Pero no lo hicieron. No pudieron. Estaban absortos en el momento, ciegos a la advertencia que zumbaba en el aire. Me volví hacia Jesús, con las manos sudorosas. Sus ojos se encontraron con los míos, y fue como contemplar el corazón del universo, amor, tristeza y una verdad demasiado grande para contenerla. Arthur, dijo en voz baja pero clara. La división está echando raíces. Se está infiltrando en cada hogar, en cada comunidad. Esta trampa está diseñada para destrozarlos. Se me hizo un nudo en la garganta. División. Pensé en las discusiones que había visto últimamente. Vecinos volviéndose contra vecinos. Familias divididas por política. Iglesias discutiendo por cosas sin importancia. ¿Era esto? ¿Era esta la trampa de la que me había advertido? El arco seguía temblando, su metal crujía como una bestia dolorida. Me imaginé mi propio pueblo, mi congregación. La forma en que habíamos empezado a discutir por nimiedades. Mi corazón se aceleró. Señor, ¿cómo lo detenemos?, pregunté con la voz entrecortada. No respondió, pero su mirada me sostuvo, animándome a ver la verdad. Nos estábamos destrozando, y el enemigo estaba a la espera de tirar del último hilo. La visión cambió de nuevo, y nos encontramos ante el monte Rushmore. Los imponentes rostros de Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln nos miraban fijamente, esculpidos en piedra.
Pero no eran los orgullosos monumentos que había visto en fotos. Una neblina roja los envolvía, como un velo de sangre, y sus expresiones ya no eran estoicas. Parecían afligidos, sus ojos de piedra brillaban como si lamentaran la pérdida de la nación que habían construido. La roca misma parecía latir, llena de dolor. Sentí un nudo en la garganta. Estos eran nuestros fundadores, nuestros héroes, y ahora parecían llorar por nosotros. El cielo rojo oprimía, pesado y erróneo, haciendo que la montaña se sintiera pequeña y frágil. Quise apartar la mirada, pero no pude. Este era el corazón de Estados Unidos, y se estaba rompiendo. Entonces estábamos en Filadelfia, ante la Campana de la Libertad. Esa icónica grieta, símbolo de nuestra lucha por la libertad, estaba en silencio, envuelta en la misma neblina carmesí. La campana no sonaba, no vibraba con la historia que cargaba. Estaba muda, ahogada por el rojo que parecía filtrarse en su propio metal. Me dolía el pecho. Este era el sonido de la libertad, la voz de una nación nacida del sacrificio. Y ahora estaba silenciada. ¿Se estaba desvaneciendo? Me volví hacia Jesús con los ojos encendidos. Señor, susurré. ¿Qué nos pasa? Su voz era baja y firme, pero cargada de verdad. Estos lugares fueron consagrados por el sacrificio, Artur. Ahora están manchados por el orgullo. Por olvido, mi pueblo ha entrado en lugares marcados por el conflicto. Tragué saliva con dificultad, imaginando nuestro país, nuestra obsesión por tener la razón, nuestras luchas interminables, nuestra negativa a escuchar, orgullo, olvido. ¿Éramos nosotros? Me temblaban las manos al pensar en mi propia vida. Las veces que había elegido la comodidad por encima de la verdad. La campana permaneció en silencio. Los rostros en la montaña permanecieron tristes, y sentí el peso de sus palabras asentarse en mi alma. No solo estábamos perdiendo símbolos. Nos estábamos perdiendo a nosotros mismos. Y entonces, mientras la niebla roja se espesaba, oí un débil sonido, como un grito lejano, que se elevaba desde el suelo. No era esperanza. Era caos, a punto de estallar. Nos quedamos allí, con el cielo rojo latiendo como un ser vivo. Y Jesús se volvió hacia mí, con una mirada penetrante, viendo cada miedo, cada duda que alguna vez había albergado. Artur, dijo con voz suave pero grave. ¿No ven lo que dice la sangre bajo todo este espectáculo? Creen que es solo un color, una peculiaridad en la atmósfera. No lo entienden. Es señal de derramamiento de sangre. De sacrificios olvidados. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Derramamiento de sangre. Sacrificios olvidados. Pensé en mi congregación, en Estados Unidos, en todas las veces que habíamos dado por sentado nuestras bendiciones. Sentí una opresión en el pecho y me obligué a mirar más profundamente en esa neblina carmesí, entrecerrando los ojos como si pudiera desentrañar sus secretos. Y entonces los vi, formas que se retorcían en la oscuridad. No eran pájaros ni nubes, sino algo más. Sombras serpenteantes que se movían con un propósito. No eran sólidas, no exactamente, pero sus formas eran inconfundibles, como serpientes enroscándose en una tormenta. Se me erizó la piel. No podía ver sus ojos, pero los sentía, fríos, calculadores, rebosantes de malicia. No estaban de paso. Estaban esperando el momento oportuno para atacar. Mi corazón latía con fuerza y me agarré del brazo de Jesús. Señor, ¿qué son esas cosas?, pregunté con voz temblorosa. No respondió, pero su silencio me dijo suficiente. No eran cosas al azar. Formaban parte de la trampa de la que me había advertido, acechando en el aire que respirábamos, en el mundo que creíamos conocer. Pensé en mi pueblo, mi familia, toda la gente que seguía con sus vidas, sin darse cuenta de que algo maligno rondaba. Las serpientes seguían moviéndose,
sus siluetas aparecían y desaparecían en el rojo, y sentí un escalofrío en los huesos. Lo que fuera que se avecinaba, no era solo una visión. Era una batalla, y estábamos al borde de ella. La escena cambió de nuevo y estábamos en el monumento a Lincoln. El aire era cálido, de esos días de verano pegajosos en Washington DC que te hacen pegar la camisa a la espalda. Una familia estaba cerca posando para una foto. Mamá y papá riendo, su pequeña hija dando vueltas con un vestido veraniego. Era tan normal, tan lleno de vida, que por un instante casi olvidé el cielo rojo que se cernía sobre mí. Pero entonces, de repente, dos hombres cercanos empezaron a discutir. Al principio fue una discusión superficial. Algo sobre un lugar para estacionar o un hombro golpeado. Sus voces se hicieron más fuertes, más agudas, y las palabras se volvieron desagradables rápidamente. «Mira por dónde vas, hombre», gritó uno, con la cara enrojecida. El otro lo empujó. Y en segundos, los puños volaban. La familia se quedó paralizada, el padre abrazó a su hija, con los ojos abiertos de miedo. La multitud a su alrededor empezó a dispersarse, algunos gritando, otros simplemente mirando mientras la pelea se convertía en caos. No fue solo una pelea. Fue una furia, cruda e insensata, que brotó como una chispa en la hierba seca. Me quedé allí, indefenso, con el corazón acelerado. Esto no estaba bien. Eran desconocidos, no enemigos. ¿Por qué se atacaban así? Miré a Jesús con las manos temblorosas. Él observaba la escena, con el rostro sereno pero marcado por la tristeza. «¿Ves, Arthur?», dijo, con la voz penetrante. «Esta trampa enciende la ira que llevan dentro. Los rencores, las heridas, todo lo que llevan en el corazón». Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en las veces que le había gritado a Ellen por nada. Las discusiones que había visto surgir en mi iglesia por nimiedades. ¿Era esto lo que quería decir? ¿Que todos llevábamos esa leña, lista para arder a la menor chispa? El padre de la foto abrazó a su hija con más fuerza, con su carita enterrada en su camisa. Y quise correr hacia ellos, alejar a todos de aquella locura. Pero no podía moverme. La violencia se extendió, más voces se unieron a la refriega, y sentí un miedo espantoso. Esto no era solo una pelea. Era un atisbo de lo que se avecinaba. Un mundo donde la razón se desvanecía y reinaba la furia. Me volví hacia Jesús con los ojos encendidos. «Señor, ¿cómo paramos esto?», supliqué. No respondió. Pero su mirada me sostuvo firme y segura. El caos a nuestro alrededor se hacía más fuerte. Pero su presencia era un ancla, un recordatorio de que él lo veía todo. Pensé en mi corazón, en las veces que dejé que la ira se ahogara. Las veces que juzgué en lugar de amar. ¿Yo también era parte de esto? El padre de la niña levantó la vista, pálido. Y por un instante, nuestras miradas se cruzaron. O al menos así lo sentí. Quería decirle que todo estaría bien. Pero la verdad era que no lo sabía. Todo lo que sabía era que Jesús me estaba mostrando algo más grande, algo que teníamos que afrontar antes de que nos consumiera a todos. Estábamos de vuelta en el arco Gateway, con su curva plateada brillando bajo ese cielo rojo sangre. Un grupo de manifestantes permanecía abajo, con pancartas, con voz tranquila pero firme mientras coreaban, por la paz, por la justicia. Era la típica escena que se ve en las noticias. Gente defendiendo sus creencias, unida, esperanzada. Sentí un destello de orgullo al observarlos, pensando que quizá no estábamos tan perdidos. Pero entonces, sin previo aviso, estallaron llamas bajo sus pies. Ni una chispa, ni una explosión, solo fuego. Repentino y feroz, lamiendo sus pancartas y ropas. La multitud gritó, dispersándose presa del pánico al ver cómo sus pancartas se incendiaban y se convertían en cenizas. Una mujer cayó de rodillas, abrazando a un niño,
mientras otros corrían con el rostro desencajado por el miedo. Mi corazón se detuvo. No había origen, ni razón, solo el caos lo absorbía todo. Entonces una voz me interrumpió, fría y burlona. Nada como la calidez de Jesús. Han entrado en lugares marcados por el conflicto, se burló. Y ahora ha llegado su castigo. No era humana. No era amable. Era cruel, rebosante de satisfacción. Se me heló la sangre. Miré a Jesús con las manos temblorosas. ¿Quién era?, susurré, temiendo ya la respuesta. Se giró hacia mí, con la mirada firme, pero llena de una serena determinación. Ese es el enemigo, Arthur, dijo en voz baja. Convierte mis señales en sus juicios. Pero vine a salvar, no a condenar. Aún así, se requiere obediencia. Sus palabras fueron un salvavidas. Pero no borraron el miedo. Las llamas seguían ardiendo, la multitud seguía corriendo, y esa voz persistía, provocándome. Pensé en las serpientes en el cielo, la trampa de la que me había advertido. Era obra del enemigo, volviendo nuestros corazones unos contra otros, prendiendo fuego donde debería haber paz. Quería gritar, decirles a esas personas que dejaran de correr, que rezaran, que se volvieran hacia él, pero solo era un testigo, atrapado viendo cómo se desarrollaba esta pesadilla. La mujer con el niño levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, y sentí su miedo como si fuera el mío. La mano de Jesús se posó en mi hombro, asentándome. Obediencia, Arthur, repitió con voz suave pero firme. Es el escudo que necesitan. Asentí con un nudo en la garganta, pero mi mente corría. ¿Qué significaba la obediencia en un mundo como este? El fuego crepitaba. El cielo rojo latía, y supe que el enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginé, esperando a que cayéramos. Cayó la noche y me preparé, esperando que la oscuridad borrara ese horrible cielo rojo. Pensé que tal vez, solo tal vez, todo volvería a la normalidad, como despertar de una pesadilla. Pero no, el rojo no desapareció. Se intensificó, más nítido, como una herida reciente que no dejaba de sangrar. El aire se sentía denso, cargado con algo que no podía identificar. Miré hacia arriba y me quedé sin aliento. La luna. No era el suave resplandor plateado que había visto 1000 veces, el que iluminaba los veranos de Ohio. Era un orbe rojo sangre que colgaba bajo en el cielo negro, proyectando una luz carmesí enfermiza sobre todo lo que había abajo. No era hermoso ni majestuoso. Era aterrador, como una advertencia grabada en el cielo. Mi corazón latía con fuerza, mis manos estaban sudorosas. Nunca había visto nada tan malo. Tan definitivo. ¿Alguna vez has mirado algo y sabes que es una señal, aunque no lo entiendas? Era esta luna, mirándome fijamente como si juzgara al mundo. Me quedé allí paralizado, los maizales a mi alrededor bañados por ese resplandor inquietante. El mundo parecía embrujado, como si cada sombra escondiera algo a punto de atacar. Pensé en Ellen, en mis hijos, en mi congregación. ¿Estaban ellos viendo esto también? ¿Tenían miedo? Quería correr a casa, abrazarlos, orar hasta que esta pesadilla terminara. Me volví hacia Jesús, con la voz apenas un susurro. Señor, ¿qué es esto? Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos se reflejaba una tristeza que me dolía el pecho. No respondió, solo señaló la luna, animándome a seguir mirando. La luz roja palpitaba, casi viva, y la sentí en los huesos, una cuenta atrás, la señal de que el tiempo se me escapaba. La luna de sangre no era solo una visión. Era un grito de Dios, una súplica para que la escucháramos antes de que fuera demasiado tarde. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de lo que él necesitaba que viera. Bajo esa luna de sangre, lo que me rompió el corazón no fue solo el cielo. Fue la gente de abajo. En una ciudad que no reconocía,
la gente actuaba como si fuera un espectáculo. Levantaban sus teléfonos, grababan, tomaban fotos, con la cara iluminada de emoción. «Esto es increíble», gritó un hombre, haciendo zoom sobre la luna. «Se va a hacer viral», rió una mujer, mientras ajustaba su vídeo para conseguir me gusta. Lo llamaron un evento astronómico único, hablando de ciencia y filtros, completamente ciegos a la verdad. Nadie se arrodilló. Nadie susurró una oración. Nadie lo vio como lo que era, una señal de Dios que clamaba atención. Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas me escocían en los ojos. ¿Cómo podían no darse cuenta? ¿Cómo podían estar tan absortos en sus pantallas que no sentían el peso de la advertencia del cielo? Pensé en mi propia iglesia. La gente que asentía durante mis sermones, pero salía corriendo a revisar sus teléfonos. ¿Éramos nosotros? ¿Demasiado ocupados? ¿Demasiado distraídos para ver la mano de Dios? La multitud seguía alborotada, sus voces resonando en el silencio de esa noche roja. Quería gritar, sacudirlos, decirles, cuelguen los teléfonos. Miren hacia arriba. Esto no es un juego. Pero solo era un testigo, atascado viéndolos marchar hacia el peligro. Jesús estaba a mi lado, con una presencia firme, pero cargada de dolor. Están perdidos en su propio ruido, Arthur, dijo en voz baja. Me dio un vuelco el corazón. Imaginé mis propios momentos de distracción, navegando en la web en lugar de rezar, discutiendo en lugar de escuchar. El resplandor rojizo de la luna parecía un foco que exponía nuestra ceguera. Y entonces, mientras la multitud vitoreaba esperando su siguiente disparo perfecto, vi algo moverse en las sombras, algo que me heló la sangre. Entonces vi una imagen que jamás olvidaré. Esa luna de sangre, suspendida como una herida en el cielo, empezó a llorar. Una lágrima, enorme, lenta, brillando con la misma luz roja oscura, se deslizó, atravesando las nubes carmesí. No era agua. Era algo más pesado, como la esencia misma del dolor, dejando un rastro de angustia en el cielo. Sentí una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. Era como si el cielo mismo llorara, lamentándose por un mundo demasiado ciego para ver. Me quedé mirando, incapaz de apartar la mirada, con el corazón roto bajo su peso. ¿Alguna vez has visto algo tan hermoso y tan terrible que te cambia? Eso era esto. La lágrima se movió con un propósito, como un mensaje dirigido a cada alma de abajo. Pero nadie lo notó. Seguían filmando, seguían riendo. Me volví hacia Jesús, con los ojos ardiendo. Su rostro estaba inundado de tristeza, con la mirada fija en la lágrima. El cielo llora antes de que la tierra sufra. Arthur, dijo con voz suave pero penetrante. Esta lágrima es la señal final, la última llamada antes de que llegue lo peor. Me flaquearon las rodillas. Lo peor de todo. Pensé en mi familia, mi pueblo, toda la gente que amaba, y el pánico me atacó. Señor, ¿qué hacemos?, susurré con la voz entrecortada. No respondió, pero su presencia me envolvió, tranquilizando mis manos temblorosas. La lágrima seguía cayendo, disolviéndose en la neblina roja, y sentí una verdad asentarse en mis huesos. Esto no era solo una visión. Era una fecha límite. Dios nos suplicaba una última vez que volviéramos atrás. Pero mientras la lágrima se desvanecía, oí un zumbido sordo, como si el mundo mismo se estuviera preparando para lo que vendría después. Jesús levantó la mano y la visión cambió. Ante mí se extendía un mapa de América, vasto y familiar, con sus costas y llanuras brillando bajo ese cielo rojo. Pero entonces lo vi, una herida profunda y dentada que atravesaba el país de mar a mar. No era solo una marca. Estaba viva, latiendo con esa misma luz carmesí, como un tajo en el alma de la tierra. El suelo pareció estremecerse, el mapa tembló, como si sintiera el dolor. Mi corazón se detuvo.
No se trataba de tierras ni fronteras. Era algo más profundo, una fractura en el espíritu de Estados Unidos, tallada por nuestras propias manos. Vi destellos de rostros, familias discutiendo, vecinos dándose la espalda, iglesias divididas por el orgullo. Me ardía la garganta. Éramos nosotros, separándonos porque lo habíamos olvidado. Miré a Jesús con manos temblorosas. Señor, ¿es culpa nuestra?, pregunté, apenas logrando articular palabra. Él asintió, con los ojos cargados de amor y verdad. Se han alejado de mí, Arthur, dijo. Esta herida se agranda cuando eligen la división por encima del amor, el orgullo por encima de la humildad. Pensé en mi propia vida. Las veces que juzgué, los momentos en que prefiero la ira a la gracia. Me picaban los ojos de lágrimas. La herida en el mapa se ensanchó, una luz roja se derramó, y vi a las serpientes de antes, deslizándose por sus bordes, alimentándose del caos. No fue solo violencia física. Fue un desgarro en nuestra alma, un rechazo al Dios que nos había bendecido. Quería caer de rodillas, suplicar perdón, que me sanara. Pero entonces Jesús me tocó el hombro y sentí una chispa de esperanza. Aún no es tarde, susurró. Y fue entonces cuando me dio la advertencia que lo cambiaría todo. El cielo rojo relampagueó sobre nosotros. Pero los ojos de Jesús me inmovilizaron. Me miró con una seriedad que me encogió el corazón, como un padre a punto de guiar a su hijo hacia una tormenta. Arthur, dijo con voz firme pero cálida. Te muestro estas cosas no para asustarte, sino para prepararte, y sobre todo, para advertir a los demás. El 10 de julio, ese es el día en que mi pueblo debe permanecer inmóvil. No se muevan. No den un solo paso hacia los lugares marcados por la ira. Ni coches, ni aviones, ni viajes a las puertas de la destrucción. Sus palabras me martillaban, cada vez más profundamente en mi alma. No te muevas. No era una sugerencia. Era una orden, grabada en mi mente como un verso que jamás olvidaría. Me temblaban las manos y tartamudeé. ¿Pero por qué, señor? ¿Por qué el 10 de julio? Sonrió con tristeza, una sonrisa que encerraba 1000 verdades no dichas. Ahí es cuando el enemigo está más libre, Arthur, dijo, sobre todo en lugares asociados con el orgullo y el placer humanos, estadios, parques de atracciones, ciudades en llamas de distracción. Entrar en esos lugares ese día fue como firmar un contrato con la oscuridad, acceder a entrar en sus dominios. Se me secó la garganta. Imaginé a familias planeando viajes de verano, a mi congregación soñando con vacaciones. Disney World, el Gran Cañón, las obras del 10 de julio aún en la nevera. ¿Se refería a esos lugares? Vi destellos de aeropuertos abarrotados, autopistas congestionadas, todo el bullicio de la vida estadounidense, y se me encogió el estómago. Dios, susurré, ¿cómo puedo decírselo? ¿Cómo puedo lograr que me escuchen? Su mirada se suavizó, pero la urgencia persistió. Háblales con amor, dijo, y confía en que les abriré el corazón. Pensé en mis propios planes para julio. Nada importante. Quizás una barbacoa con Ellen, una visita a los niños. Pero ahora, cada movimiento parecía un riesgo. Vi serpientes en el cielo rojo, sus sombras deslizándose, esperando. La advertencia de Jesús no era solo para mí. Era para todos los que amaba, todos a quienes les había predicado. Sentí una opresión en el pecho. Como convencer a un mundo obsesionado con ir, hacer, perseguir, de que simplemente se detenga. Lo miré con los ojos encendidos y asentí. Les diré, dije con voz apenas firme. Pero en el fondo, sabía que lo más difícil estaba por venir, porque aún no había terminado sus instrucciones, y estaban a punto de ser aún más específicas. Jesús siguió hablando, su voz como una calma en la tormenta que rugía en mi interior. No tienes que luchar, Arthur, dijo. Solo tienes que estar quieto.
Quedarte en casa, orar, ayunar, ese es el escudo más fuerte que tendrás, más fuerte que cualquier plan o arma humana. Cuando vea tu obediencia, pasaré al otro lado. Sus palabras calaron hondo y sentí una paz extraña, como una puerta que se abría a una verdad que siempre había conocido pero que nunca había comprendido del todo. No se trataba de huir ni resistirme. Se trataba de confiar plenamente en él. Me miró con ojos llenos de amor y me recordó la Pascua judía. No pelearon, dijo. Se quedaron dentro, marcaron sus puertas con la sangre del cordero y se salvaron. Así fueron protegidos. Asentí, mientras mi mente regresaba a las historias del Antiguo Testamento que tantas veces había predicado. Los israelitas se refugiaban en sus casas, confiando en Dios mientras la muerte pasaba. No era cobardía. Era fe, pura y absoluta. Pensé en mi propia vida, en las veces que intenté arreglar las cosas yo misma, controlar el caos en lugar de rendirme a él. Mis manos dejaron de temblar al comprender lo que me pedía. No acción, sino quietud. No miedo, sino confianza. ¿Entonces, nos quedamos en casa? Pregunté, casi temiendo que sonara demasiado simple. Sonrió, con esa sonrisa amable que me hacía sentir reconocida. Sí, Arthur. Quédate en casa. Reza. Confía. Ese es tu escudo. Me imaginé mi casa, nuestra pequeña sala con el sofá desgastado, la lámpara favorita de Ellen proyectando una cálida luz. Nos vi allí orando juntos, tal vez leyendo la Biblia en voz alta mientras el mundo exterior se agitaba con lo que el enemigo hubiera planeado. Se sentía bien, como un santuario que Dios mismo honraría. Pero también pensé en mi congregación, mis vecinos, gente que amaba su libertad, sus planes, sus viajes de verano por carretera. ¿Cómo se lo tomarían? Tragué saliva, sabiendo que algunos se reirían, otros discutirían, pero las palabras de Jesús eran claras. La obediencia era la clave, la única manera de resistir la trampa que me había mostrado. Yo lo haré, dije, con la voz más fuerte. Les diré que se queden quietos. Y entonces me miró con una expresión que indicaba que no había terminado, que aún me quedaba algo por hacer para prepararme. La voz de Jesús se hizo aún más precisa, como la de un maestro que traza un plan. El 9 de julio, dijo, convoquen a los niños a ayunar, pan y agua, si pueden, esa misma noche. Consagren sus familias a mi Sagrado Corazón. Cuelguen una imagen de mi Sagrado Corazón en la puerta de su casa. Recen juntos el rosario, pidiéndole a mi madre que proteja a Estados Unidos. Mi corazón se aceleró al asimilarlo todo. No eran simples sugerencias. Eran pasos, claros y deliberados, como un mapa hacia la seguridad. Asentí, imaginando mi propia puerta, el viejo marco de madera donde Ellen colgaba una corona cada Navidad. Ahora albergaría algo sagrado, una señal de nuestra confianza en él. Comprendí por qué esto importaba. No eran rituales vacíos. Eran declaraciones, como izar una bandera para Dios. El ayuno nos haría humildes, eliminaría las distracciones. La imagen del Sagrado Corazón marcaría nuestros hogares como suyos, un escudo contra la oscuridad. Y el rosario, había visto su poder en mi iglesia, la forma en que traía paz a los corazones angustiados. Invocar a María para que protegiera a Estados Unidos me parecía correcto, como pedirle a una madre que velara por sus hijos. Pensé en mi propia familia, en cómo nos reuníamos en la sala. Quizás encendíamos una vela y rezábamos esas oraciones tan familiares. No se trataba solo de seguridad. Se trataba de decir, Señor, somos tuyos. ¿Escucharán?, pregunté en voz baja. Jesús no respondió directamente, pero sus ojos reflejaban una tranquila confianza. Pensé en mi hija Sara, en cómo a veces ponía los ojos en blanco ante las cosas de la iglesia. ¿Haría eso? ¿Lo haría Ellen? Aparté la duda. Se lo diré, dije, sintiendo el peso.
Estos pasos eran nuestra armadura, nuestra forma de cerrar la puerta al mal y abrirla a la gracia. Y supe, allí con él, que cada palabra que pronunciaba era un salvavidas para salvarnos de lo que se avecinaba. Y el 10 de julio, Jesús dijo con voz firme y clara: haz de tu hogar una iglesia doméstica. Adórame en tu corazón. Lean las Escrituras en voz alta, especialmente el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este llamado a estar quietos, Arthur, es literal. Les salvará la vida. Sus palabras fueron como un juramento, cada una con una promesa que podía sentir en mi alma. Lo vi con tanta claridad. Mi familia se reunió, la Biblia abierta en la mesa de centro. Nuestras voces se alzaban juntas en esa quietud sagrada. No era solo una sugerencia. Era una orden, una forma de anclarnos en él mientras el mundo se estremecía. Recordé cuando compartí esto con mi familia. Justo después de regresar de la visión, Sara, mi hija, se mostró escéptica al principio. Cruzó los brazos y frunció el ceño. «Papá, ¿estás seguro de que esto no es solo un sueño?», preguntó. Pero la senté, la miré a los ojos y le conté todo, cada detalle, cada momento con Jesús. Le mostré la urgencia, el amor en su voz, y algo cambió. Ella lo vio en mí, la verdad que no podía fingir. Helen, mi apoyo incondicional, asintió en silencio, ya tomando su Biblia. Esa noche, leímos juntas el Salmo 46. Y cuando llegamos a «Quédense quietas y sepan que yo soy Dios», la habitación quedó en silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. Era un silencio sagrado, como si Dios estuviera allí con nosotras, envolviéndonos en paz. Miré a Jesús con el corazón lleno. «Señor, se lo diré», dije. «Me aseguraré de que lo sepan». Me imaginé a mi congregación, a mis vecinos, incluso a desconocidos viendo este vídeo. ¿Lo harían? ¿Convertirían sus hogares en santuarios? ¿Leerían esas palabras y confiarían en él? Sabía que algunos se burlarían, pero también conocía el poder de esa quietud. No era huir ni esconderse. Era mantenerse firme en la fe, dejando que Dios peleara por nosotros. Mientras Jesús me miraba, sentí su confianza, su llamado a ser su voz. Y entonces dijo algo que me detuvo el corazón, una última advertencia que me perseguiría para siempre. Jesús sabía que los niños necesitan consuelo, no miedo. Se acercó, con voz suave pero firme. «Explícaselo, Arthur», dijo. «No con pánico, sino con amor. Diles que sus padres los protegen con fe. Diles que siempre estoy con ellos». Asentí, con la mente acelerada. ¿Cómo hablarle a un niño sobre un día como el 10 de julio sin asustarlo? Me imaginé a mis nietos, con sus ojos abiertos y sus preguntas interminables. Los sentaría, quizás en el columpio del porche, y les diría algo sencillo. ¿Sabes cómo los superhéroes se mantienen valientes? Les diría, eso es lo que hacemos. Nos quedamos en casa rezando porque Jesús es nuestro héroe y nos protege. Les diría que la valentía no consiste siempre en correr peligro. Es confiar en Dios incluso cuando el mundo se tambalea. Quería que se sintieran protegidos, no atrapados. Pensé en mis hijos de pequeños, cómo se aferraban a Helen durante las tormentas, como un abrazo y una historia lo arreglaban todo. Las palabras de Jesús me dieron la clave para lograrlo. «Ahora les contaré lo que dijiste en Lucas 21», le prometí. «Como habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y el mundo tendrá miedo. Pero podemos mantenernos firmes porque nuestra redención está cerca». Esa es la esperanza que compartiría, no la luna roja como la sangre ni las serpientes, sino la promesa de que Jesús regresará, que nos tiene en sus manos. Me imaginaba a mis nietos sonriendo, tal vez dibujando a Jesús con un gran escudo, protegiendo su casa. Siempre está aquí, y les decía, incluso cuando afuera todo parece aterrador.
Me conmovió el corazón al pensarlo, pero sabía que no sería fácil. Los niños hacen preguntas difíciles. ¿Por qué no podemos ir al parque? ¿Qué va a pasar? Tendría que confiar en que Jesús me daría las palabras, que les daría ánimo, incluso mientras yo soportaba el peso de su advertencia. Lo entiendo. Este mensaje sobre el 10 de julio podría arruinarte los planes. Quizás tengas unas vacaciones familiares reservadas, un viaje en coche con amigos o simplemente un día en el lago. Es un inconveniente. Sé que parece mucho pedir que canceles todo y te quedes en casa. Pero escúchame. No se trata de un castigo. Se trata de protección. Jesús no intenta asustarnos ni arruinarnos el verano. Nos advierte porque nos ama. Como un padre que grita, no corras a la calle, cuando viene un coche. Eso es, un grito del cielo para protegernos. El precio de cambiar de planes no es nada comparado con la seguridad que él ofrece. ¿Alguna vez pensaste en cuánto dio por nosotros? Su vida, su sangre, pedirnos que nos quedáramos en casa un día, es poco para un amor tan grande. Pensé en mis propios planes, nada especial, solo un julio tranquilo con Ellen, tal vez visitando a nuestros hijos. Pero después de lo que Jesús me mostró, supe que estaría en casa orando, confiando en Él. No se trata de miedo. Se trata de fe. Él ve lo que nosotros no vemos, las trampas, las serpientes, el caos que acecha. Su advertencia es un regalo, una oportunidad para elegir la seguridad sobre el riesgo. Me imaginé a mi congregación, algunos asintiendo, otros escépticos. Arthur, ¿estás seguro?, preguntaban, y yo decía que sí, porque lo vi. Lo escuché. Y nos ama demasiado como para dejar que nos adentremos en el peligro a ciegas. Así que sí, puede parecer una molestia, pero es un pequeño acto de confianza en un Dios que nunca nos ha fallado. Y créeme, cuando sientas su paz ese día, sabrás que valió la pena. ¿Y qué hay de nuestros amigos y vecinos que no lo crean? Aquellos que empacarán sus cosas, se irán y se reirán de la advertencia. No podemos obligarlos a quedarse en casa, pero podemos orar por ellos. Jesús me miró con ojos llenos de misericordia y dijo, Señor, ten piedad de los inocentes que no quieren ver. Esas palabras me rompieron el corazón. Pensé en mi amigo Tom, quien pensaba que la iglesia solo eran cuentos, o en la joven pareja de la calle, demasiado ocupada con sus vidas para escuchar. No son malas personas. Simplemente están ciegos a lo que se avecina. Así que debemos defenderlos, animarlos cuando no ven el peligro. Jesús me dio una oración específica el 10 de julio a las 3. Recen la coronilla de la Divina Misericordia, dijo. Que mi preciosa sangre cubra las calles donde pueda estallar el conflicto. Que yo proteja a todos. Imagino a mi familia reunida en la sala, rosarios en mano, rezando estas palabras, por su dolorosa pasión. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. No es solo una oración. Es un escudo, una súplica de gracia para proteger a quienes no saben que la necesitan. Pienso en el caos que he visto, las guerras, los incendios, las divisiones, y se me encoge el corazón. Pero Jesús dijo que la oración puede cambiarlo todo. Puede detener al enemigo, proteger a los inocentes e incluso ablandar corazones. Así que, comprometámonos con ella. Amigos míos, a las 3 de la tarde del 10 de julio, oren conmigo por nuestro país, por nuestros seres queridos, por cada alma que cae en la trampa sin saberlo. Porque aunque ellos no lo vean, nosotros sí. Y nuestras oraciones pueden marcar la diferencia. Justo antes de regresar, Jesús me miró por última vez. Sus ojos contenían el peso de la eternidad, el amor y la urgencia, todo entrelazado. Adviérteles, Arthur, dijo con voz firme, pero ahora más pesada. No deben moverse hoy. La quietud es segura. El movimiento es peligroso. Era una advertencia que ya había dado antes, pero esta vez, se sentía como el final,
como una marca en todo lo que había visto. Mi corazón latía con fuerza, las palabras me quemaban. Quería preguntar más. ¿Y si no me escuchaban? ¿Qué tan malo sería? Pero su mirada me detuvo. Confiaba en mí para llevar esto, para ser su voz. Asentí, con un nudo en la garganta. Lo haré, Señor, susurré. Entonces la luz volvió a estar allí. No era la cálida luz de su presencia, sino una luz viva, brillante como la vida misma. Me envolvió, atrayéndome suave pero firmemente. Caía, no en la oscuridad, sino de vuelta a la tierra, de vuelta a mi cuerpo. El cielo rojo, la luna de sangre, las serpientes, todo se desvaneció, reemplazado por una oleada de sonidos y sensaciones. Mi pecho se agitó, mis ojos se abrieron parpadeando. Y estaba de vuelta, tumbado en el suelo de la iglesia, con el familiar crujido de los bancos sobre mí. Pero yo no era el mismo. Sus palabras, sus advertencias, ahora eran parte de mí, un fuego inextinguible. Me incorporé, con las manos temblorosas, sabiendo que tenía una misión que no podía ignorar. Se acercaba el 10 de julio y tenía que contarle al mundo lo que él me había mostrado. Por muy descabellado que pareciera, al abrir los ojos, yacía en el frío suelo de mi iglesia. El mundo estaba en silencio. No había cielo rojo sangre, ni sirenas aullantes, solo el zumbido familiar del viejo calefactor en la esquina. Todo parecía igual. Pero dentro de mí, nada lo era. Había visto cosas que nadie debería ver, serpientes en el cielo, una luna llorosa, una nación que se desgarraba. Más que eso, había oído su voz, sentido su mano, llevado su advertencia. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero una extraña calma me invadió. Ahora tenía una misión, una que no podía evitar. Tenía que compartirla. Sus palabras, su amor, su llamado urgente. Porque incluso en el terror de esas visiones, Jesús me mostró esperanza. Siempre lo hace. No importa cuán oscuras sean las señales, su gracia es más brillante, su promesa más fuerte. Me arrodillé allí mismo en el suelo y susurré, Señor, se lo diré. Porque esto no era solo para mí. Era para todos. Un salvavidas del cielo. No estás solo en esto, amigo. Jesús te ama. Te ve donde estás. Ya sea que estés luchando con la duda, el miedo o simplemente el caos de la vida, Él está ahí. Incluso cuando no lo sientes, esperando para guiarte hacia una vida llena de propósito y paz. Confía en Él. Apóyate en Él. He estado donde tú estás, enfrentando momentos en los que el camino se veía borroso. Cuando no sabía qué hacer, pero sus palabras en el Salmo 46 nos sostienen. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. No es solo un versículo. Es una promesa. Él te sostiene, y es más grande que cualquier tormenta. Así que tómate un momento para asimilar esto. Ore. Pídele a Dios que te muestre lo que quiere para tu vida. Y recuerda el 10 de julio, quédate en casa, quédate quieto. No se trata solo de seguridad. Se trata de demostrarle que confías en su amor. Siente su paz ahora mismo, envolviéndote como una manta cálida. Siempre está ahí, lista para que la recojas. Eres parte de esta historia, parte de su plan, y Él te llama a mantenerte firme. Si esto te conmovió, si te conmovió, suscríbete. Este canal es un espacio para los mensajes de Dios, directos del cielo, crudos y reales. No te pierdas lo que viene. Suscríbete, activa las notificaciones y síguenos. Gracias por escuchar. Dios te bendiga y te guarde.